En estos momentos, como seres humanos, estamos predispuestos a experimentar emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa o el asco. Pero, ¿por qué es importante educar nuestras emociones? De esto se trata nuestro foro el día de hoy. Con relación a este tema, ya está con nosotros el psicólogo y especialista en educación emocional, Lucas Malaisi. Buenos días, Lucas. Bienvenido a nuestro país. Esto lo digo porque nos visita desde Argentina. Exacto, sí, buen día chicos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes aquí. Y para nosotros es un placer tenerte porque parece mentira, pero educar nuestras emociones es tan importante porque nos permite estar todos los días seguros de cómo nos sentimos. Por eso vamos a entrar en confianza con el tema y vamos a decirle a toda Venezuela por qué es importante educar nuestras emociones. Bueno, es fundamental hacer educación emocional porque hoy estamos padeciendo muchas conductas sintomáticas que tienen que ver con el consumo de drogas, suicidios, la violencia, depresiones, en fin, todas estas problemáticas tienen por común denominador una mala gestión de las emociones. Y bueno, la idea es no esperar a que los chicos tengan este tipo de problemáticas, sino adelantarnos y en las escuelas, así como se enseña lengua, matemática, crear un espacio donde los chicos puedan aprender a desarrollar sus habilidades emocionales, que a futuro va a evitar este tipo de conductas sintomáticas, a la vez que va a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto en Argentina lo estamos haciendo, ya se está esparciendo por muchas partes del mundo. Y bueno, me convoca esta gira por Venezuela, compartir estas propuestas con los docentes venezolanos para que también sea una realidad aquí. Básicamente, porque además está muy de moda esto de hablar de la inteligencia emocional y todas estas cosas, creo que una de las herramientas, la mejor herramienta, sobre todo para solucionar problemas, porque bien es cierto que todos como humanos siempre vamos a afrontar distintos problemas durante nuestra vida. Y básicamente eso es lo que entiendo que hacen ustedes, enseñarle a un niño, mira, vas a tener un problema, pero esta es una forma en la que puedes resolver este problema. Absolutamente, absolutamente. Es decir, la educación emocional no va a evitar que tengamos problemas, sino que nos va a dar recursos para poder transitarlos. Para que concretamente un chico cuando esté ante la situación de consumir drogas o levantarse temprano a estudiar, bueno, se pueda comprometer con un proyecto a largo plazo a partir de que se conoció a sí mismo y pudo construir un proyecto de vida, que esta es la clave es una de las variables más importantes de la resiliencia. Sí. Entonces, en etapas difíciles es fundamental porque a nivel mundial, no solo aquí o en América Latina, padecemos altos índices de violencia, de drogas y todas esas problemáticas. Entonces, aquí no hay soluciones mágicas. La verdad es que para lograr ese cambio necesitamos un trabajo cotidiano. Y el espacio ideal para poder abordarlo son las escuelas, con profesionales de la educación que están capacitados para ello. Por supuesto que habría que ayornarlos y capacitarlos sobre educación emocional para que logren implementar las técnicas. Pero ¿sabes que es importante eso que dices de que no es una solución mágica? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos que entender algo. Hoy en día nosotros vivimos en una generación que es extremadamente pragmática y todo lo solucionan con el nuevo relativismo occidental. Es decir, todo es relativo. Y ese pragmatismo nos ha llevado a que la teoría, si no es experimental, si no se lleva a la cotidianidad, si no es diaria, prácticamente queda como una teoría. Y sabes que si nosotros no comenzamos a inyectarle esa nueva manera de pensar, a construir esas estructuras mentales en los jóvenes, no comenzamos a construir una sociedad como tiene que ser, con principios, con valores, con respeto. Y, ¿sabes? Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos, sobre todo los padres que nos están viendo en este momento, cómo enfrentan el tener que decirle a un niño que de por sí es rebelde, cómo tiene que hacer sus cosas o cómo tiene que enfrentar la vida? Sí. Cuando de repente el niño, ¿sabes? Ni siquiera le interesa lo que le puede estar diciendo el papá. En realidad en nuestros días estamos padeciendo un fenómeno que se llama síndrome del emperador, que habla de niños que mandonean a los padres. Emperatrices, chicos que tienen mucho poder, hacen caprichos por todo, entonces los padres terminan cediendo. El problema es que eso tiene como raíz que nosotros los adultos padecimos una crianza más bien rígida. Entonces esos niños que fuimos, cuando vamos a adultos decimos, esto que me pasó de niño no quiero que le pase a mi hijo. Entonces de esa rigidez saltamos al liberalismo y hoy se les está permitiendo mucho. Entonces esto me ocupa a mí para talleres de escuela para padres que son prolongados. Para darte una receta así súper resumida, fuertes cuotas de amor, contención, mucho afecto,
pero también tiene que haber frustraciones moderadas que son como el gimnasio emocional que les saca estos músculos emocionales para que los chicos toleren frustraciones, aprendan a esperar y se puedan comprometer con objetivos a largo plazo. Lucas, y además qué importante que quieras incluir este sistema en los colegios, porque los niños los estamos preparando para la adolescencia, una época que es bastante complicada en cuanto a las emociones, y que ellos desde pequeñitos se vayan adecuando a estas estructuras emocionales, aprender a resolver, creo que es muy importante. Sí, totalmente, porque en la adolescencia es una etapa de la vida que muchas veces tomamos decisiones que nos pueden marcar para el resto de la vida. Sí. Entonces hay que prepararlos fundamentalmente para esa etapa. Déjenme contarles que en Argentina esto ha tomado una importancia tal que ya es ley en 2 provincias, de modo que ya en todas las escuelas de esas 2 provincias se está haciendo. En mi sueño tenemos el proyecto Cicatrizando América Latina, que buscamos esparcir estas propuestas para que se den todas las escuelas, de modo que podamos evitar un montón de problemáticas en niños, a su vez que mejorar la calidad de vida, porque uno de los pilares de la felicidad es encontrar lo que te apasiona en la vida. Ay, eso es bonito, de verdad. Total. Y agradecemos profundamente que traigas estas propuestas y ojalá se pueda incluir en el sistema educativo venezolano, porque vaya que hace falta, ¿no? Educar nuestras emociones. Ciertamente el venezolano, hablo de nuestro país, es resiliente a pesar de las adversidades, siempre tiene una sonrisa y siempre busca la manera de poder solventar los problemas, ¿no? Sí. Pero ahora yo me quisiera ir un poquito más allá en cuanto a esas personas que quisieran educar sus emociones, pero que no son niños. ¿Cómo pudiesen ustedes abarcar este público que no sea netamente en el sector educativo en los colegios? Sí, plenamente. La educación emocional contempla 3 pilares fundamentales: los alumnos, escuela para padres y fundamentalmente educación emocional del docente o de los adultos. Nadie puede dar lo que no tiene, de modo que cuando desembarcamos en una comunidad educativa, el primero que educamos emocionalmente es al adulto, que va a ser el referente que va a trabajar con los alumnos, con adolescentes, con todos. De modo que esto lo hacemos y se hace perfectamente. Lo que pasa es que, claro, requiere una capacitación mínima al menos. En estos días que he estado aquí, el domingo ya di un taller, ayer también otro, un par en escuelas. Hoy me toca también una rutina hasta el jueves que voy a estar de gira por aquí, por Caracas. Qué maravilla, qué maravilla. Primeramente, muchísimas gracias y felicitaciones por esta bonita labor que estás haciendo de venir de Argentina a nuestra casa, a Venezuela, para aportar, para sumar, y eso de corazón se te agradece. Mire, me gustaría saber, doctor, ¿qué herramientas le puedes brindar a aquellos padres que puedan empezar a incluir, ¿no?, en casa para que estos niños empiecen con esta educación emocional? Bien, insisto, hay un programa que se llama Nutrición Emocional, donde aparecen todos los nutrientes para que los chicos desarrollen la autoestima. Es muy importante porque una persona que tiene sana autoestima se alimenta bien, se valora, de modo que hace que la gente lo respete. Una persona que tiene baja autoestima se va a vincular con personas tóxicas, no va a tener objetivos a largo plazo. Un montón de beneficios están asociados a tener sana autoestima. La autoestima se genera fundamentalmente por la valoración que uno se da a sí mismo, pero eso se construye en la infancia por el trato que le dan los padres o los seres significativos. Entonces, la receta fundamental para eso, que insisto, son 7 nutrientes que requieren un desarrollo, pero son fuertes dosis de amor, de afecto, de abrazos, de decirles te amo, porque de esa manera estamos metacomunicando que esa persona es valiosa. Entonces, él aprende que es valioso, o ella aprende que es valiosa. Y después, insisto, para no caer en la sobreprotección, tenemos que poner límites y entender que ciertas frustraciones, las que son moderadas y episódicas, es decir, las que no son muy intensas, hacen a que el chico pueda superar, se convierta en alguien resiliente. Cuando tenga una dificultad en la vida de pareja, en el estudio, como ya tuvo frustraciones previas, sabe que puede transitarlas, sabe que no es el fin del mundo. En cambio, hoy los chicos sobreprotegidos, en un exceso de amor mal entendido. Es una teoría. No saben reaccionar. Es una teoría un poco complicada. Complicada de entender como padre. Tiene contraste, porque es que literalmente te están invitando a que tú falles, o sea, que tú cometas un error. Hay un sistema capitalista detrás de todo esto que busca vender y les da mucho poder a los chicos porque son más manipulables. Es decir, esto es un fenómeno bastante complejo que se armó en torno a esta situación. Por eso los psicólogos entendemos que sí, es muy importante el amor. Pero, por otro lado, no nos olvidemos de estas mini frustraciones que, insisto, son inevitables. Claro, que hacen de que la persona sea resiliente. Después hay otros elementos, que es el juego libre, deberes y obligaciones en la familia, ideas empoderadoras, en fin. Otras cuestiones que hacen, pero que te diría que son secundarias. Por eso, si
¿Querés una receta así como súper breve? Amor y frustración. Sí. Hubo una palabra clave que has dicho durante esta conversación y es que ustedes programan frustraciones. ¿Hasta qué edad se puede programar una frustración? Porque si bien es cierto, bueno, en un niño esa frustración va a producir un aprendizaje, pero en un adulto también se puede programar una frustración o se utilizan solamente las frustraciones que podamos tener inherentes a nuestra propia Claro, edad? la vida misma se ocupa de darte frustraciones, hay obstáculos constantemente. Patadas diarias. Absolutamente. O sea, la vida del adulto es así, está minada de frustraciones. El caso es que si no los preparamos a los chicos, cuando llegue esa etapa, buscan escapes porque no toleran, entonces caen en las drogas, caen en las conductas fáciles de corrupción, de delincuencia, y eso la verdad es que no es un buen plan a futuro. Entonces, siempre eso termina mal. De modo que lo bueno es una preparación moderada en la infancia. Y ya eso comienza, hay tesis de un tal Winnicott, un psicoanalista fantástico que trabajaba con la diada madre e hijo, entonces habían madres que cuando el bebé lloraba inmediatamente le daban biberón. Y esos chicos, esos bebés, más tarde no eran personas que toleraban bien la frustración, en cambio aquellas que no era que lo abandonaban, ni mucho menos, ¿no? Claro. Lo contenían mucho afecto, pero eran tranquilas. Las madres, entonces, bueno, ahí voy, mi amor. Y cuando pasaban unos segundos, el bebé aprendía a calmarse, ya Claro. desde bebé. O sea Es que, así. me parece que esto es un concepto que es una irresponsabilidad trabajarlo así tan rápidamente en televisión, Claro. Sí, ¿no? sí, Porque tiene que tener no un quiero que ahora las proceso. madres se relajen y digan, bueno, bueno, claro. Que sea lo que yo quiera con el niño. Exacto, no. Mira, ahora, Sí, que sea lo que Jordán, quiera. dame un segundo, porque además estamos hablando de una emoción que es bastante recurrente en el ser humano, que es el llanto, ¿no? Sí. Muchas veces hemos escuchado a los papás, cuando un niño varón, por decirlo específicamente, llora, el padre lo regaña y le dice, tú eres varón, los niños no lloran, tienes que ser fuerte. ¿Qué pasa? El expresar las emociones es sinónimo de debilidad. No. Muy por el contrario, absolutamente. Una persona que aprende a expresar las emociones se muestra tal cual. Es decir, es una persona que no necesita de una fachada defensiva, de una careta para decir soy fuerte. No, se muestra tal cual. Y los que entendemos, esa es la verdadera fortaleza, ¿no? Mostrar esa autenticidad, ser genuino. Sí. Pero sí, hay un montón de mandatos, tanto Ajá. de géneros, ¿no? Tanto para el hombre y para la mujer, que nos van condicionando en nuestras conductas, entonces nos limitan. Y después encontramos con que Eso. tenemos un montón de asuntos inconclusos, porque muy temprano en la vida nos dijeron que llorar estaba mal. eso no era de niños. Hoy no era de Pero niños, eso- claro, cosas por el eso estilo. se puede. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo funciona tu cerebro? Yo tengo recientemente como una obsesión en cómo funciona el cerebro humano y de qué manera poder trabajarlo, porque yo sufro de muchos ataques de ansiedad en el día. Ajá. Y he logrado de muchas formas encontrar la solución. Pero ahora, me llama mucho la atención porque leí algo que se llama plasticidad neuronal. Sí, Y claro. cómo trabajar la plasticidad neuronal te puede incluso llevar a solucionar traumas en tu infancia. Y me gustaría que habláramos acerca de eso, porque yo creo que hay muchas personas que de repente sienten que este término es tan complicado y es algo que no tiene tanto No, en absoluto. complicación. Sí, Me fue sí, la claro. idea por Y el la- acento. La plasticidad neuronal hace referencia a que a adultos que creen que no pueden cambiar o que hay muchos que se escudan en decir, y bueno, es porque yo soy así. Y la verdad es que no, la plasticidad neuronal viene a decir que no importa la edad, incluso si estás en la tercera edad, podés incorporar nuevas conductas y soltar viejos patrones o conductas viciosas que te pueden hacer daño a vos o a tus seres queridos. Sí. Lucas, un segundo, vamos a hacer ¿qué algo. emociones pueden ser educadas y cuáles no? Educar. Lo que Ok. sí es cierto, venimos con un paquete genético de emociones. Por ejemplo, un niño que nace ciego de nacimiento, si se asusta, curiosamente pone cara de asustado aunque nunca vio a sus padres cuando estaban asustados. Entonces ahí se descubre que hay un paquete genético de emociones. Son programas que son respuestas naturales. Lo que sí se puede, esas respuestas naturales se pueden adiestrar, se pueden educar, y eso es a partir de un entrenamiento. Lo que hacemos con la educación emocional es sistematizar una serie de herramientas para optimizar este proceso, que eventualmente hay familias en las que no los educan emocionalmente o los mal educan. Entonces cuando sienten un enojo, los entrenan para que se descarguen a través de riñas, de golpes, Golpeen. en forma violenta, mientras que hay otras familias que los entrenan para, bueno, hijo, tranquilo, ¿qué pasó? Contame. Entonces el chico aprende a canalizar la emoción a través del habla. Entonces, este paquete genético, que es temperamental, la parte heredada de la personalidad, se puede educar a partir del contexto del entrenamiento. Lo que pasa es que, insisto, hay contextos que son más bien Claro. tóxicos y los entrenan para mal. Entonces,
un temperamento fuerte que pueda traer de la genética, se potencia aún para peor, y por epigenética se genera una nueva información genética para la descendencia siguiente. Okay. O sea que, bueno, es complejo, pero sí se puede educar, por supuesto. Claro. Doctor, Alejandro. a mí me llama de sobremanera la atención y me encanta, en lo particular, la inclusión de este programa en la unidad educativa, digamos, venezolana. Porque, por ejemplo, en Japón tengo entendido que los 10 primeros años de educación ven materias no como matemática, ven materias como amor, no como cálculo, como castellano, sino como responsabilidad, como ciertos valores. Entonces pienso que para el sistema educativo venezolano es muy importante. Pero ahora bien, ¿cuál es el reto que se consigue, digamos, la unidad educativa para incluir este tipo de materias y dejar a un lado, digamos, o desplazar algunas intelectuales? Sí, la educación emocional se hace transversalmente, eso significa conjuntamente con los contenidos, porque las emociones están presentes tanto en el deporte, en el estudio, en las artes, entonces se hace en forma conjunta. Sí, por supuesto que en el Oriente tienen una perspectiva muy diferente y buscan que en los primeros años de vida se generen aquellos hábitos que van a hacer al éxito de la persona. Y estas variables, estas mal llamadas habilidades blandas, son las que verdaderamente marcan una diferencia en la vida posterior de la persona. Eso es así. Por ejemplo, en Tailandia, en Indonesia, en Filipinas, los chicos, los alumnos son los que limpian la escuela. Wow. Entonces, fíjense la responsabilidad que van a desarrollar, claro. Aquí en América Latina podrían decir que eso es maltrato o que es trabajo infantil. Ajá, sí. La verdad es que eso no es trabajo infantil. El trabajo infantil es cuando mandamos a lucrar a alguien y eso sí que está mal y debe ser erradicado. Pero que los chicos tengan ciertos hábitos en cuanto a la responsabilidad de hábitos familiares y todo eso. No, yo me ato un poquito a la pregunta o al comentario que dice Alejandro con tema de incluir todo esto al sistema educativo. Realmente es importantísimo y no verlo como una neta actividad extracurricular, sino que forme parte del pensum educativo. Es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en una edad chiquita donde el niño puede aprender absolutamente todo lo que ve y si comienza a educarse emocionalmente hablando, va a ser una persona súper increíble ante una sociedad, ¿no? Y eso es algo bastante bonito que debemos tener en cuenta, ¿no? Y si no está netamente ahora en el sistema educativo venezolano, podemos tener esas herramientas para que el papá, la mamá venezolano pueda ir educando a su chamo desde muy temprano, ¿no? Y eso es algo increíble. Yo quisiera saber ahora si a través... Para educar las emociones tenemos que hacer un estudio previo o tiene que ser una selección, digamos, de la personalidad del niño o sencillamente podemos educar las emociones de los niños, tenga la personalidad que tenga. Absolutamente. La educación emocional va a estar comprendiendo la unicidad, es decir, las características únicas de los chicos. Hay, no solo en las condiciones físicas, sino que también emocionales. Hay chicos que son más demandantes de atención, tienen más necesidades emocionales que otros. Entonces, un docente que esté formado en educación emocional va a saber que a uno hay que ponerle más límites, a otro hay que empoderarlo más, a otro hay que motivarlo, contenerlo. Esa mirada la va a ir desarrollando el docente, que verdaderamente es un arte, pero la educación emocional se puede aplicar con todos, incluso con chicos que tienen una discapacidad o un déficit, como llamamos en Argentina. Es decir, que esto es aplicable con absolutamente todas las personas. Esto es diferente porque hay profesionales, por ejemplo, licenciados en educación con mención dificultades del aprendizaje. Esto es diferente a las dificultades del aprendizaje porque está formando un niño completamente sano, que no tiene ningún tipo de problema, ni de atención, ni nada, sino que yo digo que parte de la crianza, se podría decir. Sí, sí, muy importante lo que mencionás, porque la educación emocional no es una estrategia terapéutica, es una estrategia educativa. Es decir, la van a implementar los propios docentes para desarrollar habilidades emocionales en chicos sanos y así mantenerlos sanos a futuro. Es decir, no es que esperamos a que tengan un problema de aprendizaje o alguna dificultad de algún tipo para recién intervenir, sino que lo hacemos con todos los chicos, tengan o no tengan dificultades, porque sabemos que se van a beneficiar en un futuro. Sí. Claro. Lo que dice Marie Claire es súper interesante, sobre todo porque, por lo que comentas, o mejor dicho, de pronto nos puedes ampliar la idea, es directamente proporcional el hecho de que una persona sea intelectual a que tenga una buena preparación a nivel de inteligencia emocional. Y no sé si se resume en lo que, por lo menos aquí en Venezuela tenemos un dicho que dice, no te preocupes, ocúpate. Podría ser como un resumen de lo que es la inteligencia emocional. Lo que decís es muy bien interesante porque hay que saber que la inteligencia emocional, escuchen bien esto, es la responsable del 80% del éxito que tenemos en la vida. Así es. Antes se pensaba que si vos tenías formado
formación o títulos tenías el éxito garantizado. Y hoy sabemos que no es así, porque personas que no saben comunicar sus ideas o que no toleran frustraciones o tienen miedo, o sucumben al miedo o se deprimen, por más que sepan mucho, no logran alcanzar sus metas. Entonces, el éxito casi que está en manos de la inteligencia emocional y las otras habilidades técnicas, que también son aprendidas, representan el 20%. De modo que es importantísimo desarrollar estas habilidades porque ya te digo, es lo que va a permitir que las personas podamos llegar a la meta. Y no digo una meta al sentido hollywoodense de hacernos millonarios y todo, no, sino de ser un buen padre, ser una buena madre, un buen docente, un buen ciudadano, que respeta, que colabora, que se hace responsable de su ciudadanía y contribuye con su país. Así es, doctor. Hemos tocado dos palabras que se mencionan recurrentemente, la educación emocional y la inteligencia emocional. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la relación y la diferencia entre estas dos tiene que ver con que la educación emocional es una estrategia para desarrollar la inteligencia emocional. Exactamente. Es, bueno, en realidad es la práctica, el proceso para desarrollar la inteligencia emocional. Que, insisto, la inteligencia emocional, si bien tiene cierta carga genética, es en su 99% aprendida. De modo que las cartas no están echadas y nosotros podemos cambiar nuestro porvenir, nuestro destino, a partir de hacer educación emocional. El estrés, bueno, todos estamos ligados al estrés de cierta forma, ¿no? El día a día. ¿El estrés es un detonante para perder la inteligencia emocional? Sí, claro, porque tenemos 3 cerebros, lo que se llama el cerebro triuno, que cuando uno se estresa o late muy rápido el corazón, se activa el sistema simpático y uno ingresa en lo que se llama modo defensa. Es decir, está preparado para una respuesta que se llama defensa, huida, parálisis. Mientras que en ese momento la memoria, la inteligencia, el sistema inmunológico, digestivo, sexual, el sueño, reconstitución celular, todo eso está desactivado. Por eso es que cuando uno estudia para un examen pero le tiene mucho miedo al profesor, no puede recordar porque en ese momento está en modo defensa. Claro. O no puede conciliar el sueño, o no va a estar dispuesto para la intimidad sexual, o no va a hacer bien la digestión, o si uno se mantiene mucho tiempo con estrés, va a caer en cama, va a somatizar la emoción porque durante ese tiempo no estuvo funcionando el sistema inmunológico. Sí. Y por último, déjame contarte esto, envejecemos más rápido cuando estamos estresados. Así es que hay que aprender a vivir la vida feliz. Ay, Dios mío. Doctor, hemos hablado acerca de las ventajas, ¿no? de que nosotros tenemos al educar nuestras emociones, pero ¿cuáles son las desventajas? No, desventajas no tiene, pero sí tiene obstáculos. Por supuesto que la educación emocional viene a empoderar a las personas, entonces esto atenta contra el mercado de la enfermedad, que el mercado de la enfermedad dice que, bueno, vos para estar feliz o para estar bien tenés que tomar esta pastillita. Sí. Entonces, la educación emocional viene a enseñarte a gestionar tus emociones y vas a prescindir de eso. También atenta contra el consumismo, que viene a decirte que vos para ser feliz tenés que tener este producto que yo vendo, sea celular, auto. No, la educación emocional viene a decirte que la felicidad es una construcción personal que no depende de las circunstancias, depende de otras variables. También atenta, bueno, en fin, hay un montón de factores que están serían como monstruos en contra de la educación emocional porque atenta contra sus intereses. Claro. La verdad es que esto lo apoyan las personas que están verdaderamente comprometidas con el crecimiento, con una verdadera justicia social de empoderar a las personas. ¿Sabes? Quizás la teoría puede sonar un poco romántica, pero es una teoría completamente aplicable para el ser humano y es necesario. ¿Sabes? Yo siempre he creído esto. Te venden un éxito que al final no es lo que buscas en todo el proceso de lucha, que te cuesta muchísimo lograr ciertas metas y al final el mundo está diseñado para que tú fracases, para que te frustres, para que tengas un consumo hacia ciertas cosas y comenzar a venderte ideas para que tú puedas comprarlas y, bueno, vivir una vida acorde a lo normal y termina siendo completamente anormal. Sí. Eso que mencionas es muy importante porque son más apegos. Hay algunos tienen un disfraz espiritual de sí puedo o también la ley de la atracción. Si te concentras con algo vas a lograr abundancia. Amigo, el positivismo hoy en día se ha convertido en... Exacto, claro. No en vano... Una fuente de dinero. Sí, Lucas, no en vano todos los días cuando estamos enfrentando una situación difícil, un amigo incluso te dice, tienes que aprender a dominar tus emociones y por eso a mí me encantaría, por favor, que le des un consejo a todas esas personas que nos ven, que estoy segurísima que están interesadas en este tema.
Bueno, la educación emocional no va a evitar que tengas una tristeza, que tengas un enojo o que tengas miedo, pero sí te va a dar recursos para transitarlo dignamente, es decir, no quedar a merced de las emociones. Tenemos que entender que no somos robots, no somos superhumanos. Justamente la educación emocional va a fortalecer tu humanidad y darte recursos para que transites esas etapas. Entonces, los primeros pasos para autorregular las emociones displacenteras, sí, una forma que es casi milagrosa, tener rutinas de respiración. Una respiración hace que disminuyan los latidos del corazón, entonces disminuye el sistema simpático, se activa el parasimpático y vuelve a funcionar mi inteligencia, vuelve a funcionar mi creatividad. Y otra de las formas es, por supuesto, siempre poner en palabras lo que sentimos. Estas serían como las dos claves, ejercicio de respiración y poner en palabras lo que sentimos. Nos va a entrenar para autorregular las emociones. Les tengo ¿por qué una no, buena... a futuro tener un programa de educación emocional? Así es, me encantaría. Venezuela, les tengo excelentes noticias y es que acá en Portadas les tenemos una invitación para la jornada de educación emocional completamente gratuita. Este 6 de febrero a las 8:30 de la mañana usted podrá asistir en la sede de Secodab en Bellomonte. De verdad, estamos muy felices, Lucas, de que te hayas tomado el tiempo de venir a Venezuela y regalarnos tiempo de calidad. Por allí tenemos unos libros, sí, ¿no? tenemos dos libros maravillosos de Lucas, de nuestro psicólogo de hoy. Uno que se llama Modo Creativo, Educación Emocional del Adulto, para lo que preguntaba Maricler, para los adultos. Sí, y por aquí está cómo ayudar a los niños de hoy, educación emocional, y jóvenes también. Lucas, tus redes sociales, por favor. Sí, educación.emocional es la red social de la fundación y mi perfil personal es Lucas Javier Juan Malaisi, todos esos nombres. Lucas Javier Juan Malaisi. Bueno, Venezuela es tu casa. Cuando quieras volver, un placer. eres Gracias, bienvenido. chicos. Un placer.